Pues bienvenides a esta sección de conversación con los directores de los documentales que forman parte del proyecto Mirador, Historias sin Fronteras. Hoy estamos con Lucía Gajá, directora del documental Mi Vida Dentro, y pues nos acompaña para platicar un poquito acerca del documental. Te agradecemos mucho pues aceptar la invitación para proyectar el documental y también la invitación a venir a conversar hoy con nosotros. Quiero introducir un momento groupie que tuve contigo. El primer documental que yo vi tuyo fue el de Batallas Íntimas. Tuve la oportunidad hace unos años de asistir a un evento que hizo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Cineteca Nacional, y participaron algunos colectivos de madres cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio. Sí. Recuerdo que ahí proyectaron el documental, después hubo un conversatorio y además de que me gustó y me impactó mucho el tema, recuerdo como 3 cosas súper bien de ese día. Una, que en el conversatorio tú comentabas que el montaje fue un reto porque tenían más de 200 horas de material filmado y como que elegir, ¿no?, las secuencias fue complejo. Y bueno, al final, ¿no?, quedó lo que quedó y quedó súper bien. Y el siguiente dato que recordaba es que un poco como el patrón de violencia doméstica en el mundo es muy similar, ¿no? Y que fue algo que descubrieron con el documental. Y la tercera cosa que recuerdo es que yo quería hablar contigo y por X o Y nunca pude, pero así me parece muy curioso que ahora pueda como tener esta oportunidad de tenerte de frente y entrevistarte, ahora con el documental de Mi Vida Dentro, pero bueno, eso. No, un gustazo. Muchas gracias, me acuerdo muy bien de esa función, fue muy importante, fue muy impactante, fue muy dura. Pero al mismo tiempo, pues eso, ¿no? Como muy reivindicadora también de todas esas luchas. Gracias por contarme. Y yo pues muy feliz y honrada de que hayan considerado Mi Vida Dentro para todas estas funciones y reflexiones. Y me parece que el proyecto es muy importante y que para eso hacemos las películas, ¿no? Claro. Para que se sigan viendo, se sigan platicando, se sigan pues estudiando y que las películas sirvan para que la conversación pues se mantenga viva, ¿no? Creo que eso es muy importante. Entonces, muy feliz de estar aquí contigo. Gracias. Bueno, justo hemos platicado acá, igual con algunos otros directores, de que la situación sigue siendo preocupante en el tema de la migración mexicana en Estados Unidos. Pero a mí me gustaría saber, cuando tú decidiste realizar este documental, ¿por qué elegiste esta historia? ¿Cómo encontraste esta historia, no? ¿Por qué este documental? Sí, bueno, cuando empecé a pensar en esta película, de lo que quería hablar específicamente era de las mujeres mexicanas presas en Estados Unidos. Me importaba mucho poder retratar y desarrollar una historia en donde se hablara de lo que significaba para una mujer estar, privada de la libertad, pero además en un país que no era el suyo, con una lengua que no era la suya, una cultura que no era la suya, y probablemente lejos, ¿no?, de su familia. ¿Y qué implicaba esto? ¿Qué implicaba esto para alguien que podía de alguna manera sufrir un doble, digamos, un doble destierro, ¿no? Y entonces me interesaba mucho, pues, de alguna manera saber y a través de este posible documental que quería hacer, si estas condiciones pues muy deshumanizantes, ¿no?, de algunas de las prisiones en Estados Unidos, como es en Texas, que es en donde filmamos la historia de Rosa, pues podían de alguna manera contribuir todavía más a este desarraigo, ¿no?, y a esta deshumanización que pues las mujeres tenían dentro de una prisión, y más sin que fuera en su país, ¿no?, sino en un país que estaba coartando todas estas libertades. Bueno, valga la redundancia, o sea, la libertad en la prisión pues no existe, ¿no? Pero, y entonces, dentro de, todo un proceso de investigación y empezar a entender justo cómo podía ser la situación de las mujeres migrantes dentro de estas prisiones, en un periodo ya, digamos, de investigación de campo fue que conocí a Rosa, porque Carmen Cortés, que sale en el documental y que nos ayudó muchísimo, pues ella conocía el caso de Rosa y conocía el caso de otras mujeres
y ella hizo posible que pudiéramos entrar a conocerlas, ¿no? Y ahí fue donde conocí a Rosa y me encontré con su historia. Pues es interesante lo que dices porque creo que cruza un poco, ¿no? Con este tema de la interseccionalidad, o sea, que no es lo mismo ser migrante que ser migrante mujer y estar encarcelado por ser, o sea, hombre o hombre mujer pobre, ¿sabes? Como que hay un montón de cosas que se entrecruzan ahí, o sea, creo que es una gran historia y un gran retrato, ¿no? De la realidad de las cárceles en Estados Unidos y como la hostilidad que existe contra los migrantes. Y bueno, hemos hablado un poco tangencialmente de cuál era la relevancia, ¿no? De este documental en ese momento, pero también cuál crees que es la relevancia que tiene ahora. Sí, o sea, la verdad es que es algo que de pronto, o sea, en ese momento algo que para mí fue muy importante porque también la verdad, digo, estamos hablando de hace 20 años, ¿no? A mí me importaba mucho también como poder hablar de dónde migraba, o sea, desde dónde migraban, ¿no? Y cómo migraban estas mujeres, y como en el caso de Rosa, pues de pronto mujeres muy, muy chicas, ¿no? Adolescentes que estaban yendo solas hacia Estados Unidos para poder ayudar a sus familias, como es el caso de ella. Y en ese entonces, la verdad es que estaban como más focalizadas, o sea, no era toda la República, eran algunos estados de donde se migraba, ¿no? O sea, sí de muchos estados, pero no había, digamos, una desbandada migrante, lo cual creo que en los últimos 20 años, ya en ese entonces había muchos millones, ¿no? de mexicanos y mexicanas viviendo en Estados Unidos, pero digamos que en esos últimos 20 años siento que esta migración ha crecido también, ¿no? Y exponencialmente. Y en ese sentido también se han ido radicalizando las posturas desde Estados Unidos, que yo creo que nunca ha dejado de suceder. Siempre ha habido, digamos, ¿no? el expulsar a los migrantes y las migrantes de Estados Unidos, el deportarles, eso siempre ha existido, pero sin duda, y digo, como lo hemos estado viendo en este principalmente último año, sí, se han intensificado y se han radicalizado y han estado siendo muy violentas las formas de deportación. Y algo que a mí me impresiona mucho, que creo que tiene que ver, digo, no sé por qué me impresiona, ¿no? Porque así ha sido, pero ya que exista una ley que diga que por el color de la piel, ¿no? Ya se puede deportar a alguien sin preguntarle si nació o no en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Pero yo creo que eso fue algo que determinó mucho digamos que la sentencia de Rosa en mi vida adentro, ¿no? Digo, y en la película tenemos el comentario pues súper racista de la fiscal, ¿no? Al policía diciéndole que, pues, ¿no? Que Rosa, a pesar de ser mexicana, era muy inteligente. Y y otros comentarios que se estuvieron haciendo durante el juicio, y su piel morena, y el ser mujer, y el ser muy joven, ¿no? Y haber migrado sin papeles, o sea, como dicen allá, un alien, ¿no? O una ilegal. Todo esto, por supuesto, que condicionó su sentencia. Y como lo dice la abogada hacia el final, ¿no? La abogada de Rosa dice, bueno, es que si esto le hubiera sucedido a una mujer blanca de la parte de clase media alta o rica de Austin, no hubiera sido, sin duda hubiera sido, ¿no? la misma historia. Entonces siento que a la fecha el color de la piel, el idioma, ¿no? Es nuestro idioma español, que sea de México para abajo, ¿no? Todos nuestros países hispanoparlantes, pues todo eso ya es pues somos pues sí, ¿no? Ahí como van tras eso, pues. Entonces siento que sí, es una película que tiene muchos años, pero que está muy, muy vigente, ¿no? Sabemos que este documental tuvo como una secuela, ¿no? Después, pero ¿cómo crees tú que este trabajo ha incidido en la vida de sus protagonistas y cómo sigue incidiendo, ¿no? Ahora? Sí, yo creo que en el momento, y son estas cosas que tiene el cine documental, ¿no? O sea, uno quisiera poder documentar todas las historias. A mí me hubiera gustado haber hecho mi vida dentro de
por lo menos de todas las mujeres que conocí que estaban internas en las prisiones que visitamos en Texas. Y en ese momento yo creo que para Rosa fue muy importante el poder contar su historia, ¿no? El poder contar no solo lo que le estaba sucediendo en prisión, sino por qué se había ido a Estados Unidos, cuál era su situación familiar, ¿no? Que bueno, como ya un poco lo mencioné, ella quería ayudar a su mamá. Y poder hablar y poner sobre la mesa como su versión después de haber sido detenida el día del accidente, lo que sucedió con Brian, y no haber tenido realmente pues una ayuda consular en ese momento. No se le ofrecieron, ella no sabía que la podía tener, ¿no? Lo cual también a lo mejor si hubiera sido inmediata esa ayuda, las cosas hubieran sido distintas. Entonces también como digamos, nosotros que llegamos, ¿no? Con esta cámara llegamos a preguntarle si podíamos contar su historia, y ella pensando también que a través de contar su historia no solamente está hablando de su vida, sino podía ayudar a otras mujeres a que no pasaran por la misma situación, que era algo que a ella le importaba mucho, ¿no? O sea, de alguna manera dar como la alerta y decir, no solamente es cruzar la frontera, ¿no? Ya sea por el río o por el desierto, o sea, es lo que pasa cuando llegas a este país y no sabes cómo funciona y no sabes cómo defenderte. Entonces, bueno, yo creo que en ese momento para ella fue también importante ese espacio y el acompañamiento durante el juicio, ¿no? El haber podido filmar todo el juicio y el haber estado con ella y que aunque en ese momento pues no sabíamos el impacto que iba a tener mi vida dentro y cómo podía ayudarle, el que se estuviera documentando, el que se estuviera filmando todas estas irregularidades que sucedieron, ¿no? Durante el juicio y toda esta visión de la fiscal en donde estaba pues anulando, digamos, las pruebas, ¿no? Físicas, las pruebas científicas, y estaba cargando toda la evidencia del Estado hacia lo emocional, ¿no? Que fue, por eso ganaron ese juicio. Pero bueno, por todo lo que ya dije, ¿no? Todo el racismo. Pero siento que sin duda, bueno, o sea, la verdad es que haber filmado mi vida adentro sí le cambió la vida a Rosa. Ahora con Vidas en la Orilla, pues esta segunda película retrata los últimos 18 años de Rosa y los últimos 3 en prisión, y acompaña también la historia de su hija y de su hijo, ¿no? Y lo que ha significado y lo que significó estar pues con una madre privada de la libertad y pues en ese sentido alejados de ella, ¿no? Entonces siento que pues sí, esta película sí, afortunadamente pues llegamos a conocer a Rosa y desde ahí hemos acompañado su camino. Muy bien. ¿Y a ti qué te gustaría que el público se llevara después de ver este documental? Pues creo que a mí me conmovía mucho y me alegraba mucho también cuando estábamos filmando Mi vida adentro en Austin en el 2005 y 2006, pues ver realmente la capacidad de las migrantes y los migrantes de sobrellevar las situaciones en las que pudieran estar viviendo por el sueño de lograr unas mejores condiciones de vida, ¿no? Y económicas, y poder trabajar para poder enviar todo ese dinero a toda la familia que se había quedado, ¿no? Y tenemos historias fantásticas también de pues pueblos enteros que construyeron escuelas, las canchas de básquet, de fútbol, pues por el dinero de las remesas, ¿no? Familias enteras que han logrado sobrevivir por las remesas que han estado y que han seguido mandando las migrantes y los migrantes desde hace muchísimos años. Entonces, a mí me parece que es muy importante también ver ese lado, ¿no? O sea, además de ver la situación y la injusticia que está clarísima en la película cometida en contra de Rosa, creo que todo este contexto también de la fuerza de trabajo, ¿no? Y pues sí, o sea, cómo el mexicano y la mexicana trabajan y pueden trabajar horas y hacer bien las cosas y luchar pues por sacar sus familias adelante, ¿no? Y quitar todo este estigma que
pues los gobiernos, ¿no? Los últimos gobiernos, bueno, pues sí, de Estados Unidos han enfatizado en contra de cualquier migrante mexicano, centroamericano, centroamericana, sudamericano, ¿no? Son rateros, son violadores, son criminales, nos vienen a robar el trabajo, cuando, bueno, es evidente y se sabe que la fuerza laboral de Estados Unidos, que es, mantiene, ¿no? Mantiene los hogares, mantiene los jardines, mantiene, en fin, mantiene muchas cosas, ¿no? Pues es la fuerza migrante latina, ¿no? Entonces, creo que eso también está de alguna manera retratado en el documental. Y también como estas redes que se tejen, ¿no? Entre personas que ayudan. Vemos a gente pues, que empatiza, ¿no? No todo mundo, por supuesto, y eso creo que es muy importante decirlo. Hay gente en Estados Unidos que ha apoyado mucho el movimiento latino y que están continuamente, ¿no? Reforzando como esta idea de no es lo que el gobierno dice. Muchas gracias. Un poco para ir cerrando, si tú tuvieras que resumir en una sola frase tu trabajo en este documental, ¿cuál sería esa frase? Creo que sería una curiosidad que llevó a una pasión y a un compromiso por hablar y contar algo específicamente en esta película, la injusticia, ¿no? La migración de las mujeres, la lucha de las mujeres, la lucha de las personas también por encontrar la justicia, ¿no? Y la perseverancia para poder contar lo que uno quiere contar a pesar de pronto las circunstancias en contra. ¿Y qué significa para ti que esta película forme parte de este ciclo, ¿no? Del ciclo de Mirador? Pues a mí, un poco lo que decía al principio, me parece importantísimo y más que nada, pues es una película que tiene 20 años, ¿no? Entonces me parece fantástico que sigamos pudiendo proyectarla, que gracias al esfuerzo, ¿no? De Docs, esta película viaje, se vea. Habrá personas que ya la conozcan, pero habrá quienes no, mucha gente no la conoce. Las nuevas generaciones, me parece importantísimo que tengan este tema en el radar, ¿no? Y que empaticen con estas historias, que se reflexione alrededor de esto. Y creo que a mí pues me parece que esta película y lo que sucede en ella pues puede inspirar a crear otras historias, ¿no? Entonces yo y todo el equipo estamos muy felices de que mi vida adentro sea parte de Mirador. Muchas gracias. Pues en nombre de Docs te agradecemos mucho siempre, ¿no? La disposición, la apertura, que nos acompañes, que hayas aceptado que esta película forme parte de este ciclo y pues ya estamos muy entusiasmados de que arranquen las funciones. Muchas gracias. Al contrario, gracias de nuevo por la invitación y estaré muy pendiente de lo que suceda. Me encantará saber las reacciones del público y que esta película siga teniendo una larga vida. Y larga vida a Docs en sus 21 años. Gracias.